Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Muchas gracias por estar entre todos aquí en esta ocasión para platicar sobre la importancia de la participación ciudadana. Bienvenidos, quédense con nosotros. Y le agradezco mucho al consejero Carlos González Martínez del IEDF que nos acompañe en esta ocasión aquí en el estudio. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Lupita, a ti, a la TV Mexiquense, al Instituto Electoral del Estado de Michoacán, del Estado de México, por la invitación. Es un placer poder conversar con ustedes y con quienes nos hacen favor de seguirnos por la señal. Oye, además, hablar de un tema muy importante, platicamos antes de entrar al aire contigo y decías, bueno, es que lo más importante de la democracia es la participación ciudadana. Sí, en efecto, mira, platicábamos justo, el concepto de democracia, la palabra democracia, tiene más de 2000 años de haberse inventado, digamos. Y en todo ese tiempo, naturalmente, ha tenido muchos significados, ha querido muchas cosas que decir. Nuestra Constitución, por cierto, tiene una de las definiciones más completas, digamos, un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, así lo establece el artículo 3º. Pero desde hace 2000 años y hasta esta definición que doy de nuestra Constitución, la democracia siempre ha querido decir gobierno del pueblo y para el pueblo. O sea, un gobierno que se construye, que se ejerce con el pueblo, con la gente. Entonces, la participación de quienes son sujetos de ese gobierno es fundamental. No hay democracia sin participación. Puede haber participación sin democracia, pero no hay democracia sin participación ciudadana. Ahora, ya el adjetivo de ciudadano nos remite a una condición específica de quienes participan y es una persona que tiene ciertos derechos, pero además tiene una conciencia, una cultura cívica, una cultura política democrática. Muy bien, seguimos hablando del tema, si te parece bien, pero antes vamos a ver un fragmento de lo que tuvimos en nuestro programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con la consejera Palmira Tapia sobre la importancia de la participación de los jóvenes en la próxima elección. La participación de los jóvenes es un fenómeno interesante. Hay diversas encuestas que han intentado diagnosticar si los jóvenes que tanto participan y por qué, si es que no lo hacen. A manera primero de números, te diría que se observa que la población de 18 y 19 años sí votan. Se ve como una suerte de efervescencia por ir a votar. Sin embargo, los jóvenes de 20 a 29 años hay una caída en la participación. Esto es a nivel nacional y también en la elección pasada en el Estado de México se observó este mismo fenómeno. Es interesante también notar que las mujeres, aun cuando son jóvenes, participan un poco más. A todos los jóvenes del Estado de México yo los quiero invitar a que se informen lo que está haciendo su autoridad electoral en el Estado de México, lo que proponen los partidos políticos, los candidatos y a hacer uso de ese derecho. Yo lo vería así, un derecho a votar el 7 de junio y que voten por quien quieran, pero que lo hagan, que lo ejerzan, porque si se excluyen de esa decisión, otros serán parte de una decisión que se traducirá en la elección de algún diputado, algún presidente municipal que desde luego les afectará esa decisión. Y te quisiera preguntar, Carlos, ¿los ciudadanos todos somos iguales o son distintos aquellos que tienen una conciencia cívica? Mira, los ciudadanos por principio y las ciudadanas, todos somos iguales ante la ley. Es un principio que los abogados llaman de isonomía, todos somos iguales. Ahora,
La ciudadanía es más que un concepto jurídico. Ciertamente, y los abogados nos van a insistir en eso seguramente, ciertamente la ley define al ciudadano y la ciudadana como una persona mayor de 18 años de edad, que tiene su credencial para votar con fotografía, que tiene sus derechos político-electorales vigentes. La ley, por cierto, dice que tiene un modo honesto de vivir. Afortunadamente no define qué quiere decir eso, pero hay ciertas categorías, digamos, ciertos supuestos que prevé la ley para definir a un ciudadano, a una ciudadana. Eso es lo que establece la ley. Ahora, lo cierto es que más allá de ese precepto legal, la ciudadanía es una categoría, es una forma de ser, déjame decírtelo así. Déjame tratar de decirlo en una nuez. Sí. Todas las personas, por el hecho de ser personas, tenemos derechos fundamentales, lo que suele llamarse derechos humanos, es decir, derechos de todos los seres humanos. Por el hecho de existir los tenemos. Derecho a la vida, derecho a la educación, a la alimentación, etc. Son nuestros derechos como personas. Ahora, cuando esas personas se vuelven parte activa de la política, del gobierno, del Estado, de los partidos, etcétera, se vuelven en sujetos activos de la política que reconoce el Estado con derechos político-electorales. Eso es lo que suele denominarse el ciudadano o la ciudadana, los que están investidos de derechos político-electorales, que yo llamaría son los electores, los que eligen, los que tienen el voto para decidir con él. Ahora, cuando esa persona que ya está investida de derechos político-electorales toma conciencia de lo que eso significa para sí mismo y para su comunidad, se vuelve en un ciudadano, porque ya no es solamente que tú tienes ciertos derechos y obligaciones, sino que eres consciente y los ejerces libremente. Para ello, pues se necesita que la persona, además de tener esos derechos, tenga ciertos valores, que son los que suelen llamarse los valores de la cultura democrática. Y si tú me permites, los resumiría en 5 esenciales. Sí. Primero, pluralismo. ¿Por qué? Porque reconocemos que somos diferentes, que nuestra sociedad es diversa. Nuestro régimen constitucional incluso ya señala a la nación mexicana como una nación pluriétnica, multicultural y define a nuestros pueblos originarios. Pero todos somos diferentes y reconocemos. Una vez que reconocemos que somos diferentes, reconocemos que somos todos soberanos, dignos, así como nosotros lo somos, los demás lo son, entonces somos tolerantes, porque tolerar no significa aguantar, tolerar significa reconocer en el otro la misma dignidad, el mismo respeto al que yo me merezco. Ya que me reconocí diferente y tolerante, entonces puedo dialogar, porque tengo la posibilidad de escuchar las opiniones diferentes y expresar la mía. Entonces es un tercer valor o principio fundamental, el diálogo, pluralidad, tolerancia, diálogo. Ya que dialogo con mis diferentes sobre la base del respeto, puedo llegar a un consenso, que es un cuarto elemento fundamental de esa cultura democrática, y cuando llego a un consenso, llego a un arreglo, llego a una ley, que es el principio de legalidad. Entonces, estos 5 elementos, pluralidad, tolerancia, diálogo, consenso y legalidad, conforman la actitud, la forma de ser de un ciudadano. ¿Cuánto tiempo nos tomó llegar en este país justamente a esos 5 puntos? Porque pues hay que recordar que en este país se ha luchado porque las cosas cambien, porque el ciudadano tenga precisamente esta posibilidad de llegar a una urna y con su voto tomar decisiones, ¿no? Sí. Bueno, yo diría que nos está tomando plenamente, porque ya tenemos un régimen institucional y legal suficiente como para considerarnos una democracia. Lo somos, una democracia al menos electoral. Ya decidimos por nosotros mismos y decidimos con el voto, pero todavía nos falta mucho en esa cultura cívica. ¿Qué nos falta por recorrer? Mira, nos falta por recorrer el lograr ser una sociedad realmente tolerante. Todas las encuestas de discriminación en este país nos indican que somos bastante discriminadores aún. Lo diría también en una nuez. En este país, si tú eres indígena, pobre, mujer, exactamente, hacia ahí va, vives en un medio rural, lo más seguro es que no tengas oportunidades para desarrollarte plenamente. Y
tampoco para ejercer a plenitud tus derechos, no solamente los políticos electorales, sino en general tus derechos. Nos falta como sociedad lograr disminuir esos desbalances que hay para permitirnos que tengamos todas las condiciones materiales, es decir, reales, concretas, y de conciencia, de educación, lo que dicen los antropólogos de cosmovisión, es decir, de entender tu entorno para poder ejercer una ciudadanía plena. Este 50-50 de género intenta precisamente abonar a ese terreno de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo planteé hace poco en una entrevista al Instituto Electoral del Estado de México aquí. Tenemos algo que podemos llamar un déficit democrático en razón de género. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres en este país son el 52% de la población. En el listado de electores son cerca del 53%, es decir, hay un poquito más de mujeres inscritas en el listado nominal que se inscriben de manera voluntaria. Ahí hay un primer ejercicio de mayor interés de las mujeres que de los hombres por tener su credencial de elector. Pero luego si te vas a los índices de participación, las mujeres alcanzan el 60-63% de la participación. Te voy a poner dos ejemplos. El de la pasada elección federal, donde el 60% de las mujeres votó frente a menos del 45% de los hombres. Si las mujeres votaron mucho más que lo que votaron los hombres. Más 6 de cada 10 mujeres votó frente a 4 de cada 10 hombres, digamos. Entonces, el 60% de las mujeres participó. En la Ciudad de México, donde soy yo consejero electoral, en el presupuesto participativo, que es una consulta anual que se hace, participaron en las mesas de receptoras de opinión 60% de las mujeres. O sea, de la participación total fue de mujeres. O sea, tú tienes el 53% de la población y la participación del 63%. Pero ¿qué representación tienen las mujeres en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la Ciudad de México, en las delegaciones? Cuando bien les va el 30%, 33%. O sea, hay una diferencia. Bueno, y si te vas a ver las presidentas municipales en el país, es el 7%. Así es, muy poco. Esa diferencia entre el 33% y el 63% de participación es un déficit de 30% que tenemos de alguna manera que acotar. ¿Cómo lo hacemos? Con acciones, tanto en la ley como en los procesos electorales. Si nos permites, nos dices ahorita cuáles son esas acciones. Claro. Antes vamos a ver este resumen de lo más importante del Instituto Electoral del Estado de México. Con base en los lineamientos operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares para la Elección de Diputados Locales y Ayuntamientos 2015, PREP, el Instituto Electoral del Estado de México convocó a los ciudadanos residentes en el Estado de México que deseen participar en el proceso electoral 2014-2015 para ocupar puestos eventuales operativos como capturista de datos, digitalizadores o verificadores en alguna de las 45 juntas distritales o 125 juntas municipales del IEM. La convocatoria está disponible en la página del Instituto ieem.org.mx. En sesión extraordinaria, los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México ordenaron la impresión de documentación electoral para el proceso electoral de diputados y miembros de ayuntamientos 2014-2015, así como los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2014-2015 ante el IEM, con lo que continúan los trabajos preparatorios de estas elecciones. Como parte del desarrollo de sus programas de posgrado, el Instituto Electoral del Estado de México emitió las convocatorias para ingresar a la 7ª promoción de la maestría en Derecho Electoral y a la 5ª promoción de la maestría en Administración Electoral, las cuales se impartirán en el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM en 4 semestres, e iniciarán sus actividades a partir del viernes 25 de septiembre del año en curso. Ambas convocatorias pueden consultarse y descargarse en la página de internet del Instituto ieem.org.mx, en la sección de avisos y temas de interés. De conformidad con los plazos establecidos en la normatividad electoral, el pasado 30 de marzo, los 11 partidos políticos con registro ante el Instituto Electoral del Estado de México presentaron sus informes ordinarios de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2014, por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización del IEM realizará la revisión respectiva y dictaminará sobre los mismos, atendiendo a las reglas previstas en el Código Electoral del Estado de México. Con base en lo anterior, a la Unidad Técnica de Fiscalización del IEM, a cargo de Hernán Mejía López, le corresponde realizar el seguimiento
seguimiento y la verificación del cumplimiento de estas disposiciones constitucionales y legales. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Nosotros como mexicanos tenemos que externar nuestra opinión. El voto es importante porque es el destino y el curso que debe de seguir el pueblo, los estados y el país entero. Por eso es importante saber y estar involucrados en las problemáticas que hay y así también en los beneficios que tenemos nosotros como ciudadanos. Porque es un derecho como ciudadano y porque es importante que uno los elija y no que nos los impongan. Es una decisión que cada ciudadano debe tomar y es muy importante porque pues decides el futuro de tu país, aparte de que pues debes estar informado sobre los aspectos electorales o los procesos electorales que se viven en tu país, en tu región, en tu entidad, ¿no? Es muy importante. Considero que es importante porque todos tenemos ese derecho y debemos de aprovecharlo porque nos quejamos cuando las cosas no van bien, pero no tenemos el valor de aprovechar la oportunidad para decir lo que pensamos. Y no somos valientes y no valoramos ese derecho que es tan importante y que otras personas sufrieron para que tanto hombres como mujeres pudiéramos elegir. Se entiende que si la ciudadanía no aporta su voto, pues no habría quien nos gobernara. Y no sé, saldrían pues alguien que dijera yo voy a gobernar al país. Y entonces por eso yo pienso que esa es la importancia. Pues más que nada porque la gente es la que decide, es la que manda aquí en el pueblo. Porque la mayoría de veces no se informan y entonces después ya solamente se quejan. Entonces es primero informarse y después eligen correctamente. Porque debemos de participar en las elecciones y que nos tomen en cuenta como ciudadanos de este municipio. ¿Y por qué? Porque a veces los candidatos nos proponen muchas cosas, prometen y todo y no las cumplen ya cuando están en el puesto. Bueno, y hablábamos, Carlos, de este tema de las mujeres y de lo que se ha avanzado, pero también de lo que falta por hacer. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo va este tema de los registros? ¿Sí se ha acatado la norma? Sí. Mira, esto responde a un principio básico de equidad y de paridad, pero que tiene su sustento en el concepto de igualdad. Lo que yo te decía hace un momento. Sí. Para ser realmente ciudadanos y ciudadanas plenos, tenemos que tener un contexto de igualdad mínimo. No que todos seamos exactamente iguales, sino que tengamos por lo menos oportunidades iguales, es así, para poder participar en libertad, en fin. Bueno, en el caso de la participación de las mujeres, es notorio este desbalance del que te comentaba. Participan mucho más de lo que se representa. Entonces, no es
digamos, ni siquiera justo, no es procedente que la mayor parte de algo tenga la menor parte de lo que le corresponde. Entonces, eso es una demanda social que las mujeres han empujado en nuestro país desde hace muchos años, pero que muchos hombres militamos en esa causa. Déjame decirte un paréntesis rápido. Naciones Unidas tiene una campaña en el mundo que se llama He for She, o sea, él para ella, en donde los hombres nos vamos comprometiendo en la causa de las mujeres bajo el entendido que es una causa de todos. Bueno, este tema de la igualdad de la participación de las mujeres y de los hombres es un tema delicado, complejo. ¿Qué es lo que se ha tratado de hacer desde hace algunos años? Algo que se llama, quizá el auditorio lo conoce, acciones afirmativas. Es decir, hay que tratar de tomar decisiones en la ley y acciones de las autoridades para ir facilitando, en algunos casos obligando, a que las condiciones se empiecen a equiparar. Entonces, en lo que tú te refieres ahorita, el principio de paridad, ¿qué quiere decir? Que los partidos políticos deben registrar, obligados por la ley, el mismo número de candidatos que de candidatas. Claro, sí, porque si por ellos fuera, a lo mejor estaríamos, pues, estaríamos como estábamos como hasta antes, hace pocos años, ¿no? Donde la pues inmensa mayoría de los candidatos. Porque antes decía la hombres. ley que si querían, podían registrar a las candidatas, ¿no? Y ahora tienes que registrar 50 y 50. Exactamente, se fue elevando el porcentaje de mayor candidatos de un solo sexo, que era obviamente de hombres, ¿no? Para ir poniendo en 30, en 40 y ahora en 50% la presencia de mujeres en las candidaturas. Ahora, no fue fácil, hubo que empujar muchas demandas. Hay un grupo de mujeres muy interesante en México que se llama Mujeres en Plural, que está integrada por mujeres de distintos partidos, distintas profesiones. Ellas impugnaron hace algunos años el hecho de que ya habiendo esta disposición de participación de un determinado porcentaje de mujeres, que las candidaturas iba la mujer, pero luego iba un hombre de suplente. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que llegaban a la Cámara, renunciaba o pedía licencia a la diputada y subía el diputado, que curiosamente era el esposo o el hijo o el tal, ¿no? Entonces, para evitar ese fenómeno que en los hechos era una trampa para evadir la disposición de ley, la obligación de ley, se les denominó de manera genérica las Juanitas a esas mujeres. Así es. Se impugnó ante el tribunal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que debían ser hombres y mujeres. Estas son tipos de acciones afirmativas. De esta manera, gracias a esa impugnación y a esa sentencia del tribunal, en México, en el Congreso de la Unión, tenemos más de 30% de mujeres en diputadas o senadoras, pero antes era mucho menor. Entonces, estas acciones tienen un resultado, tienen un sentido, sí, lograr que equiparemos el piso, que hay que tenerla siempre, no, son acciones temporales. Claro. Lo ideal es que ya no sean necesarias, que no tengamos que plantearnos que tengamos igualdad como en otros países ocurre, ¿no? Sí. Ya no tienen que tener acciones afirmativas. Y te quiero preguntar, ¿cómo han llegado otros países, por ejemplo, a estos niveles? Nosotros tenemos diferentes maneras de participación ciudadana, tú ya mencionabas algunas, pero ¿de qué forma podemos participar los ciudadanos? No siempre hay elecciones, por ejemplo, pero podemos seguir participando, ¿no? Claro, mira, en nuestro país hay un régimen de leyes y de instituciones que conduce los procesos electorales. Esa es una forma de participar. Pero cada estado y la federación tienen distintas disposiciones para la participación ciudadana. Usualmente conocemos al menos 5 o 6, digamos. El plebiscito, cuando se consulta a las personas si están de acuerdo con alguna decisión de un gobierno, sea el presidente municipal o la presidencia municipal, el gobierno del estado o eventualmente el gobierno de la república. El referéndum, que es lo mismo pero para materias legislativas, así suele distinguirse en el mundo y en nuestro país. Es decir, una ley que promueven los diputados y que se pone a consideración de la gente, sí o no, es básicamente la pregunta. Y distintos otros procedimientos. La iniciativa popular es muy importante. No solo los diputados y los gobiernos o los gobernantes pueden presentar propuestas de ley, también los ciudadanos colmando una serie de requisitos.
las candidaturas independientes, en algún lugar la revocación del mandato, es decir, pues yo elegí a este señor, esta señora, pero ya de acuerdo con todas estas categorías incumplió su mandato, entonces convoco para revocarle el mandato que yo le di como elector. Y otras figuras, entre ellas el presupuesto participativo que tenemos en la Ciudad de México. ¿Qué consiste? 3% del presupuesto de las delegaciones se pone a consulta para que los propios vecinos en las colonias decidan a qué se va a dedicar. Ese 3% que puede sonar poco, son 762 millones de pesos el año pasado en la Ciudad de México. Sí. No es poca cosa, es todo el presupuesto de Tampico, Tamaulipas. Por ejemplo. Y bueno, hablando de esto, me gustaría que nos platicaras en un momento más, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que nos platicaras a nuestros amigos del auditorio, si tenemos todas estas maneras de participar, si tenemos estas oportunidades, estas opciones, ¿por qué a veces es tan baja la participación ciudadana? Pero regresamos con esto precisamente. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Seguimos con esta plática de participación ciudadana y la relevancia, pero aparte conversábamos con Carlos hace unos momentos de los diferentes esquemas, de las herramientas que tenemos, de todas estas oportunidades para participar de la ciudadanía. Y Carlos, a veces se nos olvida que nos han costado tanto trabajo y no las aprovechamos. Sí, efectivamente, tenemos lo que podríamos llamar una especie de abstencionismo participativo en el país, ¿no? Desde luego abstencionismo en las elecciones, sabemos que es un indicador que va creciendo, fluctúa, ¿no? Cuando hay elección de gobernador o de presidente hay menos abstencionismo, o sea, la gente participa más. Cuando no, como es el caso de las elecciones de este año, del 7 de junio, legislativas para el nivel nacional, entonces el abstencionismo es mayor. Pero no solo en las elecciones, tenemos un abstencionismo participativo, por ejemplo, en el uso de las herramientas para el acceso a la información y la rendición de cuentas. En general, el número y la calidad, diría, pero ese es otro tema, el número de peticiones de acceso a la información es menor al que la gente podría estar usando en su propio beneficio e interés. Pensamos que solamente es para los estudiosos, para los periodistas, ¿no? O para las esposas o esposos que quieren saber cuánto gana su esposa o esposo. Y es una realidad, sí. No, es verdad. Bueno que para eso sirva, porque también pues eso es un fenómeno. Es información que se requiere, ¿no? Exacto. Pero no la estamos utilizando como deberíamos. No, yo te decía, en la Ciudad de México tenemos un instrumento muy importante de política pública de participación ciudadana y solo participa el 2.64%. Muy poco. Pues, ¿qué está pasando? Sí, es dinero que podría ser utilizado. Depende de la colonia, de la delegación, etcétera. Y tú puedes decidir qué quieres que se haga con ese dinero, que además ya está ahí. Exactamente, y te digo, es entre 200 y 300 mil pesos al año por colonia, hasta
2 millones en el caso de las delegaciones que tienen menos colonias y pueblos como es Milpalta. Pero es, mira, lo que fuera, es algo que tú tienes ahí para ti y no lo usas. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Claro. Yo creo que es una suma de muchas cosas. ¿Desencanto? Hay desencanto, hay desinterés, hay malas experiencias, hay todo eso junto. El INE publicó hace poco, el Instituto Nacional Electoral, un estudio formidable, lo recomiendo a la audiencia, lo encuentran en la página del INE.rg, me parece, o .mx, la página del Instituto Nacional Electoral, que se llama Informe País. Y ese estudio, que es una investigación muy seria hecha con el Colegio de México, una institución de mucho prestigio, demuestra claramente que el grado de confianza que tienen, porque yo sí confío un poco más, pero que hay en México respecto a las instituciones es bajísimo. Sí. Yo te diría, la gente confía más en la policía. ¿En serio? Que en los partidos políticos y que en los diputados. Y ya es mucho decir, porque los partidos políticos están abajo y la policía también está hasta abajo. Sí, ¿no? está. Lo pongo, digo, con mucho respeto para quienes ejerzan esa función de manera correcta, pero el grado de afección que tenemos hacia las policías en México es bajo, pero ahora es más bajo hacia los partidos y hacia los diputados y diputadas. Sí. Entonces, y además no es algo nuevo, ¿verdad? No es algo nuevo, es algo que esto siempre que se hace en estudios siempre salen desde muy la abajo. Primera encuesta que hizo el INE en cultura política, entonces el IFE, en 1997 ese era el dato. Y es preocupante porque no ha cambiado. No ha cambiado. Ahora, la Secretaría de Gobernación Federal hace una encuesta muy interesante sobre valores de cultura política que se llama por sus siglas ENCURP. En la última publicada de estas encuestas se obtiene un resultado que es verdaderamente singular, que quizás responda a lo que tú comentas. En general, a las y los mexicanos nos interesa poco la política, participamos muy poco en política, pero pensamos que la política influye mucho en nuestras vidas. Entonces, en algún momento algo se nos perdió. O sea, hay una contradicción ahí. Claro, porque algo que yo considero que es muy importante en mi vida me interesa poco, yo no lo entiendo. Excepto que lo vincules con todos estos otros elementos que tú estás comentando. Hay malas experiencias, hay también una mala prensa, digamos así, de las instituciones que no logran transmitir, quizá comunicar bien lo que hacen y cómo lo hacen. Todavía hay, digamos, como comenté hace un momento, poco acceso, interés de los ciudadanos por la transparencia, la rendición de cuentas. Entonces la gente siente a la autoridad muy lejos. Y siendo así, pues el interés por participar y construir la autoridad pues es muy bajo. ¿Qué pasa con las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo? ¿Ahí hay más confianza, hay más participación o está la situación en las mismas? ¿Tienes alguna idea? Porque a lo mejor el asunto es con la autoridad, ¿no? Fíjate que en general, más que con organizaciones no gubernamentales, que ahí ahora sí que como decía mi abuelita, es de chile, mole y de manteca, ¿no? Son muy diferentes. Pero en las instituciones que más se confía todavía es en el ejército y en la iglesia. En este país la gente confía más en esas autoridades, digamos una de orden militar, otra de otro orden. Pero en efecto, hacia las autoridades civiles hay una enorme desconfianza. Y es un reto para las autoridades, evidentemente, pero también para quienes trabajamos desde la sociedad civil, desde las instituciones electorales, desde la ciudadanía, porque al final de cuentas, si no hay una participación que exija, que esté atenta, que se haga corresponsable, pues entonces no va a haber una autoridad ni que le responda, ni que le atienda, ni que se vincule con ella. Bueno, y lo más fácil para los gobiernos que no les gusta rendir cuentas es que las cosas sigan igual, ¿no? Que la ciudadanía no participe, que no haya exigencia, que no haya rendición de cuentas. Así es, así es. Ahora, hay que reconocer algo que es muy importante. En este país hemos ido evolucionando, como ya dijiste, democráticamente. Nos ha costado mucho trabajo, sin lugar a dudas, pero también es cierto que ya no solamente votamos para elegir a las autoridades, sino que ahora también podemos exigirle cuentas a la autoridad. Y esa es la siguiente vuelta a la tuerca, digamos, de la participación democrática. Participar es esencial para una democracia. Si no hay participación, como ya dije, no hay democracia. Ahora, participar eligiendo, sí, pero no solo. Eso ya lo hacemos y lo hacemos bien, aunque no está exento a veces
de ciertos problemas. Sí. Por ejemplo, uno, el más grave, los delitos electorales, que así se llaman, están en la ley. Todavía hay gente que compra votos y gente que vende votos. Eso es un cáncer que tenemos que extirpar. Sí. Ahí está. Bueno, está generalizado, ¿no? En todo el país, sí, Todo el desde país. luego. En todos los partidos. En la última reforma electoral, justamente, se modificó y se hizo una ley específica sobre delitos electorales. Se robustece a la autoridad, la fiscalía encargada de este tema. En fin, lo que quiero decir es que ya tenemos una democracia electoral bastante bien sólida. Insisto, no sin algunos problemas, como acabo de decir, pero ya muy sólida. Ahora lo que necesitamos es dar el siguiente paso. Ahora lo que hay que hacer es, ya que elegimos por nosotros mismos a nuestras autoridades, ahora hay que gobernar con ellas, participando, aportando, con un sentido constructivo, digamos, y al mismo tiempo vigilando, exigiendo que se haga lo que se cumple, de lo que se promete. Ahora, las personas que nos están viendo muchas veces dicen, yo ya estoy harto de llamar a lo mejor a la radio o de poner en el Twitter que no me hacen caso. ¿De qué manera podemos hacer estas exigencias? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las vías? Bueno, cada comunidad tiene sus propias vías, digamos, ¿no? En el Estado de México hay leyes precisamente para encauzar la participación ciudadana. Yo te hablo del caso del Distrito Federal en concreto. En la Ciudad de México tenemos en todas las colonias y pueblos de la ciudad, tenemos comités ciudadanos que se eligieron hace año y medio y duran 3 años. Esos comités están en cada una de las 1,793 colonias y pueblos. Ahí hay ciudadanos que tienen por ley la facultad y la obligación de escuchar a sus vecinos. Están en la colonia, pues ni modo que no se pudieran escuchar. Escuchar a sus vecinos y gestionar sus demandas. Esa es una manera concreta que a mí me parece está ahí puesta y sin embargo no se usa del todo, ¿no? Es la misma paradoja que decíamos. Bueno, ¿qué nos cuesta como ciudadanos quitarnos un poco la pereza? Mira, siempre reclamamos al gobierno, reclamamos aquí, reclamamos allá, nos quejamos. Es lo más sencillo. A veces, la mayoría de las veces tenemos razón en hacerlo, pero bueno, ya estuvo bien, digamos, de quejarnos, ahora hay que actuar y tenemos maneras en la ley, tenemos forma de acercarnos a nuestros vecinos, a la gente de nuestro trabajo, de nuestra escuela. Organicémonos y participemos de manera constructiva y verás que las cosas van a ir caminando mejor. En términos generales, cuando ello ocurre, los problemas se resuelven de mejor manera. Muy bien, vamos a nuestra sección de contextos y seguimos, por supuesto, platicando de participación ciudadana. Los mecanismos de participación ciudadana son mecanismos que son sumamente fundamentales en México para que la consolidación de la democracia en México se consolide. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando en cierto sentido de que en México la democracia es formal, pero no se ha aterrizado de una manera, digamos, real por los siguientes motivos. La población no se siente cercana, digamos, a la toma de decisiones. Piensa que el gobierno solamente es el que toma las decisiones. Mecanismos como el plebiscito, la consulta popular o el referéndum permitirían libremente que la población se sintiera mucho más cercana al poder. Es decir, ¿qué es esto? Países como Suiza han votado en mecanismos de este tipo su ingreso al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. A veces han logrado, digamos, ganar la aceptación, otras veces la han perdido. Pero ¿qué ha permitido esto? Que la ciudadanía se siente involucrada en estos mecanismos, digamos, de poder y no dejar solamente al gobierno que tome las decisiones. ¿Cómo funciona esto y por qué es importante? Las leyes fundamentales son aprobadas por el Congreso de la Unión sin tomar a veces en cuenta a la población. Lo que permiten estos mecanismos como el referéndum es que una vez que la ley se aprobó en el Congreso, no pueda ser de alguna manera otra promulgada y ejecutada hasta que no se haga este mecanismo de referéndum en el cual la población lo ratifique. Evidentemente esto implica un nivel de seriedad mucho más importante de la población, pero que si México quiere consolidar su democracia, necesita evidentemente una cultura política, una cultura cívica mucho más fuerte en cuanto a estos mecanismos que hagan copartícipe y que no solamente se culpe al gobierno, sino que también la población tome su responsabilidad y que todos en conjunto en la nación podamos manejar, digamos, un barco cuyo timón tenga una a la izquierda, que puede ser el gobierno, y una a la derecha, que puede ser la ciudadanía, la cual solamente se va a interesar en participar cuando tenga estos mecanismos y sepa que en realidad su participación cuenta, que interesa.
solamente cuando se le involucre será cuando la población en general tenga deseos de consolidar verdaderamente la democracia en México y que esto muestre en cierto sentido en la realidad sus bondades y de esta manera coadyuvemos todos a un México que sea mucho más fuerte en esa dirección. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Como pueblo puede decidir lo que uno quiere para su municipio y podemos escoger las cosas que ellos nos digan, o sea, podemos, la que más nos convenga, como municipio la que más nos convenga es la que debemos decidir nosotros. Debemos de participar y sí, informarnos bien también para que nosotros podamos también exigir lo que ellos nos prometen. Pues es una obligación de nosotros participar, ¿no? Para darnos cuenta en realidad qué gobernante estamos eligiendo. Yo creo que es importante que la ciudadanía vaya a votar porque de algún modo u otro nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de conocer las propuestas de los candidatos, qué es lo que puede mejorar dentro de nuestros municipios, localidades, inclusive en el gobierno, cuáles son nuestras necesidades y de algún modo u otro esto nos ayuda también, nos beneficia a la ciudadanía en general para saber exigir también nosotros nuestros derechos. Bueno, yo considero como importante sería que las personas se involucraran más en estos procesos, porque siempre solemos quejarnos de todo, siempre solemos decir, es que el político tal hace esto, el político fulano hace esto, pero nosotros nunca nos ponemos a investigar quiénes son, qué es lo que hacen, nunca podemos venir y decir, pues yo voté por tal y como lo hice, puedo venir y exigirle que cumpla con lo que me dijo, sino que solamente nos limitamos a decir, ya voté y ya. Que los demás se hagan bolas con todo lo que pasa. Es muy importante que nosotros como mujeres participemos en esto, ya que es una decisión que todos debemos de tomar para el bien de nuestro país, porque si no conocemos nuestros derechos, pues no podemos ejercerlos ante una sociedad o ante la persona que nos va a gobernar en este caso. No podemos exigirle cosas o que haga o que cambie a la sociedad si nosotros no ejercemos ese derecho que tenemos como mexicanos. Porque así todos participamos en el crecimiento de México y mejoramos tanto la población económica y socialmente. Independientemente de cualquier partido al que pertenezcamos y demás, debemos de participar porque es una obligación ciudadana. Continuamos entre todos. Muchas gracias a usted que sigue aquí con nosotros esta noche. Y bueno, decíamos, Carlos, que no todo es voto, no todo es el día de la jornada electoral, no todo es el tema de la elección. Hay mucho más que hacer en materia de participación ciudadana. Sí, sin duda. Diría yo que así como el ciudadano o el concepto de ciudadanía es mucho más que una definición jurídica, es un tema más bien cultural. El tema de la democracia es mucho más que las elecciones, afortunadamente. Lo que pasa es que en México, por el proceso de cambio político que hemos tenido durante las últimas décadas,
las elecciones han jugado un papel muy importante. En otros países fueron otros procedimientos. En España son más que famosas, el Pacto de la Moncloa y el cambio en la Constitución. En Chile fue un referéndum el que decidió que el dictador Augusto Pinochet debía dejar el poder, por lo menos el poder ejecutivo. Y así, en México lo hemos ido haciendo a través de elecciones. Entonces, por eso para nosotros las elecciones resultan muy importantes, y lo son, no hay ninguna duda, pero no son suficientes. Los matemáticos dicen que algo puede ser necesario, pero no suficiente. Y esa es la fórmula también. Las elecciones son necesarias, pero no son suficientes en una democracia, y lo que lo hace suficiente es, entre otras cosas, la participación continua. ¿Cuál es la estrategia para la igualdad ciudadana, de esta que tú has hablado en diferentes ocasiones? Mira, parte en resumen de lo que hemos estado conversando esta noche, y que te agradezco la oportunidad. La idea es una: la autoridad electoral convoca elecciones. Las elecciones participan ciudadanos. Lo que necesitamos son ciudadanos, dentro y fuera de los partidos políticos, por cierto, dentro y fuera de los gobiernos, que se comprometan con estos principios de los que hablamos también, democráticos, y que en síntesis normen sus conductas con base a ellos, respetando la ley y a sus semejantes, digamos. Bueno, pero para tener ese tipo de ciudadanía, ya lo platicamos también, necesitamos una cierta base de igualdad, de oportunidades y de condiciones también. El ciudadano o la ciudadana es un ser igual frente al otro. Si estamos como estamos en una sociedad con profundas desigualdades, que tiene, según el rector de la UNAM, más de 7 millones de jóvenes sin trabajar, sin estudiar, si, como dijimos, si es un país donde ser mujer, indígena, vivir en un mundo rural y ser pobre, de antemano casi te induce a no tener posibilidades de desarrollo. Sí. ¿Personas con discapacidad? Las personas con discapacidad, claro, imagínate, exactamente, qué bueno que lo comentes. Personas con discapacidad, indígenas, mujeres pobres, etcétera. Una persona con esas características en este país es muy difícil que pueda desarrollarse, entonces no puede haber un ejercicio de la ciudadanía plena. Ahora, la autoridad electoral pues no puede desarrollar programas sociales para combatir esa desigualdad social. La autoridad electoral debe desarrollar programas electorales para propiciar la igualdad que genere una mejor ciudadanía. Por ejemplo, a las personas con discapacidad que tú bien acabas de señalar. Bueno, hay que prever que las casillas tengan condiciones físicas adecuadas, que haya una rampa. En el caso de la Ciudad de México, iniciamos con una mascarilla braille para las personas que no ven. Tenemos una mampara para votar, un poco más chaparrita y más resistente para quienes llegan en silla de ruedas. La autoridad electoral debe generar condiciones electorales de mayor igualdad. La paridad entre hombres y mujeres es otro buen ejemplo. La posibilidad de respetar los usos y costumbres en comunidades indígenas para la elección de sus autoridades es otro buen ejemplo. La idea de introducir elementos que motiven la participación de los jóvenes, la propia presencia de candidatos y candidatas jóvenes en los procesos electorales, ese es otro elemento. No vamos a combatir la pobreza, desde luego, pero vamos a combatir, o dicho en positivo, vamos a generar condiciones de igualdad, porque sin eso la ciudadanía es como un cascarón muy bonito, pero hueco. Sí. ¿Cuál es el reto de los ciudadanos? Porque tú decías, bueno, si bien cada quien tiene su tarea, pues aunque hay limitantes o aunque hay desigualdad, pues tenemos que superar estas barreras. ¿Cuál es el reto de la ciudadanía? El reto de la ciudadanía es tomar conciencia de sí mismo, trascender tu condición de persona, digamos, física, y convertirte en una persona, déjame llamarlo así, cívica. El reto de la ciudadanía es ser gente con una cultura de respeto a los demás, de convivencia, de construcción de acuerdos y de observar los acuerdos a los que lleguemos los demás. El reto del ciudadano, de la ciudadana, es tomar en sus manos su vida colectiva. Su vida individual y privada está en otra órbita, aunque tiene mucho que ver, por ejemplo, el tema de violencia. Tú no puedes combatir la violencia contra las mujeres si no te vas al mundo de la vida privada, desde luego.
Pero el reto del ciudadano y de la ciudadana es tomar conciencia de sí mismo, de la capacidad de poder que tiene y ejercerlo. Creo que ese es un reto, de exigir y de exigirnos al mismo tiempo. Me gustaría en un minuto, que ya se nos está acabando el tiempo, yo sé que es un tema mucho más amplio, pero nosotros estamos hablando de participación ciudadana, de lo importante y lo relevante. Hay quienes están hablando de abstencionismo, de que no vayas a votar. ¿Qué opinas de esto? No, hay que votar, hay que ejercer nuestra voz y nuestro derecho, por quien querramos y como querramos. Incluso, aunque esto parezca una blasfemia en voz de una autoridad electoral, incluso si alguien desea anular su voto, que lo haga, pero que se exprese. Ahora, la mejor manera de participar en una elección es decidir sobre las opciones, pero no decidir en blanco, decidir con un sentido crítico. Yo voy a votar por ti y después te voy a ir a exigir que me cumplas. Por eso es lo que decíamos, no basta el voto, la participación y la rendición de cuentas, la transparencia, es la siguiente etapa, la siguiente vuelta a la tuerca que tenemos que dar. Carlos, ha sido un placer platicar contigo, muchísimas gracias. Al contrario, Lupita, el placer es mío, estoy muy agradecido y saludos a todas y todos quienes nos han seguido en esta conversación. Gracias. Muy amable, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y muchas gracias también a usted que nos acompañó aquí entre todos. Le deseo que tenga muy buena noche, buena semana y que la pase usted muy bien.